convencido de la necesidad de contribuir a la cultura política de nuestro país hacia el conjunto del movimiento nacional. Seguimos desarrollando el plan de la Escuela Superior Peronista, cuya recreación propugnamos, defendemos y pedimos y seguiremos pidiendo incansablemente, en su tercer apartado referido a los principios básicos de la doctrina peronista. Y estamos ya en el encuentro número 17 de desarrollando la doctrina peronista o justicialismo, que tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y seguimos también en nuestro intento de contribuir a la clarificación de la definición, de esta definición de doctrina peronista, y me parece importante compartir con todos ustedes la relación que por lo menos yo entiendo que existe entre esta definición de doctrina peronista y la organización peronista. Y la importancia surge de la misma definición. Y entonces iremos desarrollando este concepto a lo largo de toda la noche. O sea, la relación entre la doctrina peronista y la organización peronista que nos propone el general Perón y la relación que existe entre ambas. Entonces empezamos diciendo que la definición de doctrina peronista y la organización peronista coinciden en un elemento importante, en el sentido de que la finalidad suprema de toda organización peronista es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Empecemos por ahí. La doctrina peronista, justicialismo, tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Es la primera parte de la definición de doctrina peronista. Y entonces vamos a ver la doctrina peronista y la organización peronista, como decíamos antes. Y en primer lugar, la unión y organización del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa y a un ideal. En otro apartado, analizando el por qué y para qué una doctrina, o sea, mejor dicho, lo vimos antes, analizando el por qué y el para qué de una doctrina, tomando como referencia el camino recorrido por Perón, expresado en Conducción Política, observamos tres pasos. Por supuesto, son opinión personal mía que yo propongo a los compañeros y compañeras que me están escuchando en este momento. Analizando el por qué y el para qué una doctrina, o sea, por las razones por las cuales Perón plantea la necesidad de una doctrina, tomando como referencia el camino recorrido por Perón, expresado en Conducción Política, observamos tres pasos. Primero, el problema de Perón. El problema que plantea Perón en el capítulo, en la bolilla 2 de Conducción Política, hablando de la antigua conducción política, refiere como antigua conducción política el caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo que encontró en el país. Y él lo sintetiza de la siguiente manera.
hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa, no detrás de una causa, de un ideal, de un proyecto político. Repito, porque es muy importante en mi humilde opinión. El problema que encontró Perón, expresado en la bolilla 2 de conducción política, y que él nombra como la antigua conducción política, para él el problema es el caudillismo, el caciquismo, la desunión que encontró entre los argentinos y el sectarismo que encontró en el país. Y él lo sintetiza en esta frase: hombres que iban detrás de otros hombres y no detrás de una causa. Mejor descripción de la problemática que hemos vivido en la República Argentina en los últimos años, imposible. Hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa, de un ideal, de un proyecto político. La solución de Perón al problema encontrado, al problema argentino, es la unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal. Y por último, no solo la unión, sino la organización del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa y a un ideal. Repito, la solución de Perón a el caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo encontrado, él propuso como solución al problema argentino la unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal. Y por otro lado, la organización del conjunto del pueblo en torno a esa doctrina, a esa causa, a esa idea. ¿Y eso por qué? Y ahí empezamos a ver la relación entre la doctrina y la organización peronista. Porque Perón toma al país, o sea, a la Argentina, al conjunto del país, como una unidad, o sea, como una organización. Y él siempre, siempre va a hablar de la Argentina como una sola organización y no entiende otro tipo de expresión en política. Y es absolutamente duro, por decir la palabra más suave, y Evita es durísima con quienes no entienden al país como una sola organización, de manera que actúan sectariamente, atendiendo a opiniones personales o a intereses personales o sectoriales. Repito entonces, Perón toma al país, a la Argentina, como una unidad, como una organización. Y como veremos, para Perón, toda organización consta de dos elementos esenciales: la organización espiritual y la organización material, cosa que trataremos de ir desarrollando paulatinamente. La doctrina para él es la organización espiritual del país, el alma colectiva de la patria, también le llama en otro lado, lo que da unidad de concepción para que luego pueda haber unidad en la acción política. Repito esto último, que es una síntesis que me parece importante recordar. La doctrina para él es la organización espiritual del país, el alma colectiva de la patria, lo que da unidad de concepción para que luego pueda haber unidad de acción política. ¿Qué significa esto? Que Perón propone reemplazar nuestras opiniones personales o sectoriales por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del país, del conjunto del país. De manera que todos y todas nos propongamos, primero,
haya una coincidencia entre todos los argentinos en buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, en el sentido de que es un anhelo compartido, un anhelo compartido. Y ese anhelo compartido, esa visión, esa unidad de concepción en la finalidad suprema, es lo que nos daría esa alma colectiva, esa organización espiritual. La organización del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal. Consciente de la importancia de la organización para la concreción de la doctrina, la causa o los ideales, porque Perón no planteaba una doctrina para dejarla en la biblioteca, sino para realizarla, Perón hace coincidir la definición de doctrina con el elemento esencial de toda organización, o sea, lo que él llama la objetividad o finalidad de una organización, como vamos a ver posteriormente. Y para que quede más claro, le agrega finalidad suprema. Y decimos entonces en la doctrina, en la definición de doctrina peronista. La doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y como decimos acá, la objetividad o finalidad de una organización es el elemento esencial de toda organización. No existe organización que no tenga su finalidad. Mejor dicho, la finalidad de una organización determina a la organización. Si no tiene finalidad, no existe la organización. Es un rejunte. Lo que define y determina a una organización es la finalidad. Esta coincidencia de la doctrina con la finalidad suprema de toda organización peronista explica posiblemente la permanencia en el tiempo de ambas, la doctrina peronista y la organización peronista, que después de 70 años y de persecuciones espantosas en todos los órdenes y de un ocultamiento sistemático del pensamiento político de Perón, todavía hoy la gran parte del pueblo argentino la comparte, aunque por ahí no la conozca intelectualmente de la forma y manera que Perón quería y que uno también desearía, y para lo cual uno está trabajando para lograrlo. Y por eso estamos insistiendo permanentemente en la necesidad de recrear nuevamente la Escuela Superior Peronista para transmitir no solo a los militantes y dirigentes, sino también al conjunto del pueblo esta doctrina, para que todos los argentinos entendamos la necesidad imperiosa de tener una revolución permanente, o sea, un gobierno nacional y popular permanente, que no nos pase de nuevo lo del 2015, y para eso tenemos que transmitir al conjunto del pueblo esta doctrina, esta causa, este ideal que nos propone el general Perón, de trabajar todos unidos para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Resumiendo, la doctrina, la causa, el ideal supremo de todo peronista y de toda organización peronista debería ser lograr en la realidad de la vida, no en la fantasía, la felicidad de todos y cada uno de los integrantes de nuestro pueblo, tomados individualmente, y la grandeza de la nación, tomados colectivamente. Ya vimos cómo se logra eso, ¿no? El gobierno y el Estado, debiendo ayudar a todos y cada uno de los argentinos a la realización personal,
permitiéndole el acceso a todo, al ejercicio de todos los derechos, salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cada argentino y cada argentina, a través de su trabajo y de su colaboración, haciendo todos juntos la grandeza de la patria. Pero también teniendo en cuenta que el gobierno y el Estado deberían hacer que la manguera de lo producido por el conjunto de los argentinos chorree para adentro y no como ahora un 29 de mayo de 2019 que la manguera chorrea para afuera. Entonces, resumiendo de nuevo, la doctrina, la causa, el ideal supremo de todo peronista y de toda organización peronista debería ser lograr en la realidad de la vida la felicidad de todos y cada uno de los integrantes del pueblo tomados individualmente y la grandeza de la nación tomados colectivamente. Y todos los demás elementos de la doctrina convergen en esa finalidad, como en toda organización. Todos los elementos de toda organización convergen en la finalidad de la organización. Están destinados a lograr esa finalidad. Y trataremos de justificar esto que estamos diciendo. Repito, todos los demás elementos de la doctrina convergen en esa finalidad y están destinados a lograr esa finalidad. Por ejemplo, la finalidad suprema de toda peronista y de toda organización peronista debería ser alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política son los caminos para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y la justicia, la armonía que debería haber, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, deberían ser lo que en una organización se llama las políticas generales o las estrategias generales, o sea, los caminos, mejor dicho, las líneas generales de orientación que siempre se deberían tener en cuenta en todo lo que hacemos. Siempre deberíamos armonizar los valores materiales con los valores espirituales y siempre deberíamos armonizar los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Para desde ya lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vamos a ver en organización peronista, y vamos a tratar de ver esta relación entre la organización peronista, o justificar, mejor dicho, esto que estamos tratando de compartir con ustedes, porque me parece que ayuda mucho a entender el sentido, el significado y la importancia que Perón le atribuye a la doctrina peronista. Y vamos a ver entonces que la doctrina como medio para la unidad en la acción, entendimiento mutuo, coordinación de esfuerzos y cooperación. Para Perón entonces la doctrina es un medio para la unidad en la acción, para el entendimiento mutuo, para la coordinación de esfuerzos y para la cooperación. Todos elementos necesarios en toda organización. Toda organización que no tenga unidad en la acción no es organización. Y Perón lo dice de la siguiente manera. Cuando uno organiza, lo primero que tiene que crear es la doctrina común, la manera común de ver las cosas, un modo especial de apreciarlas y un modo similar de resolverlas. Porque si hay un integrante de la organización, supongamos que son 3, y uno tiene la opinión de que las cosas deben ser A, el otro B y el otro C,
seguramente no van a lograr el objetivo. Yo lo suelo ejemplificar esto de la siguiente manera, haciendo coincidir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria con ir a La Plata. Si un integrante quiere ir a La Plata y el otro quiere ir al Tigre, va a ser muy difícil que hagan cosas juntos. Esto quiere decir en general, cuando uno organiza, lo primero que tiene que crear es la doctrina común, o sea, la idea común, una idea que tenga que ser compartida, que está dada por la finalidad. Hacemos o integramos esta organización para hacer tal cosa. Lo primero que hay que crear es la doctrina común, la manera común de ver las cosas, un modo especial de apreciarlas y un modo similar de resolverlas. El que sabía todos los caminos que deberíamos desarrollar. El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres espiritualmente. Por lo que le decía antes, que para Perón toda organización tiene dos elementos. El elemento espiritual, tomado desde ya de la organización del cuerpo humano, el elemento espiritual que sería lo que en el ser humano se llama el alma, el espíritu, o como le quieran llamar, eso que tenemos, que nos permite diferenciarnos de los otros animales, y por otro lado el elemento material, que sería en este caso nuestro cuerpo físico. El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres y mujeres espiritualmente, o sea que compartan la misma finalidad, que tengan el mismo objetivo, o sea que todos los hombres y mujeres comiencen a pensar y a sentir de una manera similar, fundamentalmente que busquen el mismo objetivo, para asegurar una unidad de concepción que es el origen de la unidad de acción. Para el general Perón, si no hay unidad de concepción, si no los integrantes de una organización política o de la que sea, política o de cualquier otra naturaleza, si no coinciden en la finalidad, seguramente esa organización no va a llegar a buen puerto. Juntar hombres y realizar organizaciones no resuelve nada, si cada uno de esos hombres y mujeres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que hay que hacer. De ahí la importancia que Perón le atribuye a la tarea de transmitir nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, no solo a los militantes y dirigentes, sino también al conjunto del pueblo. Y por eso insisto tanto en la necesidad de recrear nuevamente la escuela superior peronista, no para crear eruditos, sino para que podamos tener una revolución en paz permanente, un gobierno nacional y popular permanente, que no nos pase nunca más lo de 2015 o lo de 1976 o lo de 1983, etcétera, etcétera. Reunir hombres sin haberlos previamente animado con una doctrina que les dé objetivos comunes y aspiraciones similares, más bien que organizar, dice el general, es desorganizar. El alma cualitativa, o sea, se refiere a... Iba a dar una expresión similar, pero la verdad no me sale. El alma cualitativa, la coordinación espiritual, la base de la cooperación, de los métodos de ejecución, una misma manera de ver, de apreciar y de resolver, o sea, la unidad de objeto. Es lo que da la doctrina común. Eso es indispensable para la conducción. El alma cualitativa
lo que yo quería compartir con ustedes es que Perón hace la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Para él, por ejemplo, una elección es cuantitativa y una acción de gobierno es cualitativa. Y toda acción dentro de una organización para él es cualitativa. Y al decir alma cualitativa se refiere al alma necesaria en toda organización para hacer las cosas cualitativamente bien, no cuantitativamente, sino cualitativamente bien, de acuerdo, o sea, hacer las cosas bien por calidad, no por cantidad. Entonces, la doctrina es el alma cualitativa, la coordinación espiritual, la base de la cooperación entre los integrantes de una organización y la base de los métodos de ejecución. Nos da, por otro lado, la doctrina una misma manera de ver, de apreciar y de resolver las cosas. O sea, nos da unidad de objeto, que en Perón el objeto siempre tiene el sentido militar de objetivo, porque la palabra objeto en la acepción militar es el centro del punto al blanco o el objetivo a tomar en una acción militar. Por ejemplo, hay que tomar esa colina como acción militar. Ese es el objeto desde el punto de vista militar. Acá está hablando, por supuesto, del objetivo en el sentido de finalidad. Eso es para Perón indispensable para la conducción. Aspectos materiales y espirituales de la organización. Vamos a seguir insistiendo en esto, aunque ya lo hemos hecho, pero me parece de capital importancia entender lo que Perón entiende por organización espiritual y organización material, porque la doctrina es la organización espiritual del movimiento nacional. Y Perón aspiraba a que la doctrina fuera la organización espiritual de la nación argentina. Por eso, en la definición de doctrina peronista, que es el artículo 3 de la ley de segundo plan quinquenal de 1952, dice la doctrina nacional o doctrina justicialista. Se nombró a la doctrina justicialista, a la doctrina peronista o justicialismo como la doctrina nacional. Perón siempre aspiró a que su doctrina se convirtiera en nacional y lo vamos a lograr. Para eso hay que transmitirlo simplemente y por persuasión al conjunto del pueblo argentino, porque la doctrina peronista convence sola, solamente hay que conocerla y practicarla. Y entonces vamos a ver aspectos espirituales, materiales y espirituales de la organización peronista, una especie de síntesis, que por supuesto la hice yo, ¿no? Para tratar de sintetizar elementos que en Perón están en varios lados. Como para Perón la única verdad es la realidad, toma el modelo de organización de la perfección humana. Toma como modelo de organización, y lo dice permanentemente, habla de lo orgánico y de lo no orgánico, de lo estructural, refiriéndose al cuerpo, y de lo funcional, refiriéndose a las funciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Como para Perón, la única verdad de la realidad toma el modelo de organización de la perfección de la persona humana. De ahí que hable de lo orgánico como lo organizado. Lo orgánico para él, como en la persona, como en nosotros, está constituido por el cuerpo, al que le llama orgánico estructural, y a las funciones del cuerpo como lo orgánico funcional. El cuerpo cumpliendo todas sus funciones como sucede en el ser vivo. Ambas no tienen razón de ser si no existiera un espíritu que anime tanto al orgánico estructural como al orgánico funcional. Eso que llamamos
alma, espíritu, inteligencia, como le quieran llamar, ¿eh? De ahí surgen las dos grandes vertientes de la organización en su pensamiento. La organización espiritual y la organización material. La organización espiritual, que es la más importante para él, la organización espiritual, que es la más importante, radica en la unidad de concepción sobre la doctrina y su correspondiente teoría. La organización material corresponde a la unidad de acción en la forma de ejecución de esa doctrina y teoría. O sea, la organización espiritual hace que los integrantes de la organización tengan unidad de concepción respecto a las ideas que deberían realizar todos los integrantes de la organización. En este caso, sería la unidad de concepción, la unidad en la idea de trabajar todos juntos para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. La organización material corresponde a la unidad de acción en la forma de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. Entonces, la organización material serían los elementos que necesitamos del Estado, del gobierno, de los integrantes de esa organización para lograr con unidad de acción la finalidad que nos proponemos. De nada valdría tampoco que hubiera todo lo anterior si faltara una conducción de todo el proceso. Por eso Perón trata todos estos temas con el nombre de conducción política, que por otro lado era su verdadera profesión. Perón desde ya era un eximio conductor, fue toda la vida un eximio conductor, militar primero y después lo traspoló a la política en su extraordinaria, y nos dejó su legado en su extraordinaria obra Conducción Política, que recomiendo efusivamente a todos y todas los que me están escuchando y que pueden ustedes encontrar en mi página web peronistakirchnerista.com, en un trabajo que yo he hecho de ordenamiento de todo el texto para que se pueda entender mejor. Lo he ordenado por bolillas, cosa que no estaba, para que se entienda mucho mejor. Tomar ejemplos de la vida cotidiana siempre ayuda a entender mejor las realidades intangibles o que por ahí no hemos vivido o percibido, como por ejemplo esto de la organización espiritual y la organización material. Por eso también se puede tomar la experiencia lúdica del fútbol, me parece a mí por lo menos importante, sobre todo para algunos que nos gusta este deporte, porque me parece uno de los ejemplos más conocidos y más al alcance para la comprensión, para la comprensión del sentido, el significado y la importancia de la organización en la política. Primero, porque en la política, como en el fútbol, hay un equipo contrario, como sucede siempre en política. Siempre tenemos un equipo en contrario que a veces es adversario y como en este caso es enemigo. Es enemigo. Evidentemente, solamente un enemigo puede destruir al país en 3 años, como lo ha hecho la gente que hoy nos gobierna. Pero suponiendo que en el gobierno hubiera un gobierno adversario, que sería un gobierno que busca la misma finalidad que nosotros, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria por otro camino, que no buscara la destrucción de nuestra patria como esta gente, siempre tenemos nosotros como proyecto político un equipo contrario, como sucede siempre en todo partido de fútbol desde ya. De manera que la desorganización política nunca es gratis. No pueden llenar la canasta, como decimos en el fútbol, ¿no?
Lo primero que hay que decir es que no cualquier reunión o asociación de personas es una organización. Para que haya organización se deben cumplir ciertos requisitos, pues de lo contrario tenemos un rejunte, o lo que Perón y Evita llaman la masa desorganizada. Y Evita, en Historia del Peronismo, que es la segunda materia de la Escuela Superior Peronista, nos propone como tarea fundamental convertir a la masa en pueblo, a la masa sin conciencia política social, sin organización social y sin personalidad social, convertirla en pueblo con conciencia política y social, con organización política y social y con personalidad como tuvieron los argentinos el 17 de octubre de 1945. Cuando hay organización espiritual y material, en política se habla de pueblo organizado, como decía el 17 de octubre. Cuando no lo está, Perón y Evita le llaman masa. En el fútbol se habla de un equipo de 11 jugadores que patean todos para el mismo arco. Ese patear todos para el mismo arco es fruto de la organización espiritual, de la unidad de concepción que hay entre los jugadores para tener una determinada forma de juego que les permita a todos patear para el mismo arco. A nadie se le ocurre patear para el arco contrario, a no ser que sea un enemigo, o un infiltrado. Hay también organización material, que son las funciones que cumplen los distintos elementos de una organización. En el fútbol son los arqueros, los defensas, los delanteros, etc. El reglamento estricto y el árbitro que los hace cumplir. Una cancha determinada con arco y límite, o sea, espacio, con 2 tiempos de 45 minutos, o sea, un director técnico, que Perón le llama conductor, tribunas que nos aplauden o nos votan, o nos abuchean y no nos votan, según nuestro accionar, etcétera, etcétera. Pongo esta comparación, este símil, para entender un poco mejor lo que Perón entiende por organización espiritual y organización material. La espiritual sería todo aquello que hace que los integrantes del equipo se entiendan entre sí, esa alma colectiva, esa unión espiritual que hay entre los integrantes de una determinada organización que hace que todos trabajen con un solo objetivo. De lo contrario, si no existe un equipo, tenemos un picado, decimos, ¿no? En el fútbol, donde juegan los que están y cada uno ocupa el lugar que quiere y se va cuando quiere, y hasta hay quienes se llevan la pelota porque son los dueños o porque se creen los dueños de la pelota. Es así nomás en la vida real. Nos ha pasado a todos en nuestra niñez y en nuestra juventud, ¿no es cierto? Nos ha pasado absolutamente, por lo menos a mí, y varias veces. También coincide con lo que Perón dice en cuanto que un equipo, o sea, organización, es buena si gana, si cumple su fin, o sea, en este caso, hacer goles. Y es malo el equipo que pierde, el que no cumple su finalidad, el que no hace goles. Pero yo creo que para entender mejor esto hay que ubicarlo en la profesión de Perón, que era militar, y cuando habla de esto me parece que se refiere a las batallas. O sea, Perón dice que el conductor tiene es buen conductor el que gana y es mal conductor el que pierde, en el sentido de una batalla, y por eso dice que hay que prepararse también y que hay que organizarse también como para ganar siempre. Él habla de la obligación de vencer. Tenemos que, entre los principios de la conducción, él habla de la obligación de vencer. Por eso, porque si no vences en una batalla te quedás ahí, hermano. O se quedan ahí los integrantes del pueblo, como nos está pasando en este momento, desgraciadamente. Si perdemos la batalla,
el enemigo nos mata. Es así nomás. También coincide entonces con lo que dice Perón en cuanto que un equipo, o sea, una organización, es buena si gana, si cumple su fin, o sea, hacer goles. Y es malo el equipo que pierde, el que no cumple su finalidad, el que no hace goles. En este ejemplo, Perón le daba especial y notoria importancia al director técnico, al conductor del equipo y al capitán del equipo, o sea, a los auxiliares al conductor y a los auxiliares de la conducción. Si bien la organización se necesita para todas las luchas, dice el general, para cualquier emprendimiento u obra humana, el conocimiento teórico de lo que es una organización no alcanza. La práctica sola, sin la teoría, es absolutamente ineficaz y nos conduce al fracaso seguro. Hace falta teoría y práctica, como veremos. Y Perón nos propone conocer la teoría de tal manera, nos propone conocer la teoría de tal manera que la pongamos en práctica como hacemos cuando, por ejemplo, manejamos un coche, que no hemos aprendido de tal manera el ejercicio de apretar el freno o de apretar el acelerador o de mover el manubrio para un lado o para otro, de atender a la realidad que estamos viviendo, que prácticamente lo tenemos internalizado, nos sale espontáneamente. Bueno, Perón cree que para hacer bien las cosas en la vida práctica, en la acción de gobierno, deberíamos saber todas estas cosas de manera que nos salga como una segunda naturaleza, que nos salga en forma espontánea y natural. Con el desarrollo de estas ideas básicas y sintéticas, trataremos de ordenar de la manera más fidedigna posible un modelo de organización peronista que, para ser comprensible y repetible por las compañeras y compañeros de las unidades básicas. Un poco, esto yo lo saqué de un libro que hice sobre organización peronista que titulé Unidos, Organizados y Solidarios, porque la patria es el otro. Vamos a ver ahora un tema que Perón usa frecuentemente, que es el sentido de lo orgánico, o sea, el sentido de lo organizado. Y lo tomamos esto de Apunte de Organización Peronista. Cuando en Apunte de Organización Peronista se habla de la evolución de la organización, se expresa la transformación que se produce en el mundo con motivo de la revolución del individualismo liberal y materialista que culmina a fines del siglo XVIII, modifica también la actitud del hombre y la mujer frente a la naturaleza. Y esto ténganlo muy, pero muy en cuenta, por lo menos es mi humilde opinión, para entender a Perón, para entender el pensamiento político del general Perón. Exagera aquel, está hablando de la revolución del individualismo liberal y materialista que culmina a fines del siglo XVIII y que modifica la actitud del hombre y la mujer frente a la naturaleza. Vamos a ver cuál es la modificación que sufre la actitud del hombre frente a la naturaleza. Y ese hombre y esa mujer de aquella época exageran el poder de su razón, y al considerarlo ilimitado a ese poder de la razón, subordina a ella, o sea, a la razón, todo el orden natural. Abandona a Dios para creer en sí mismo e interpreta el ordenamiento divino, o sea, la naturaleza, como algo inorgánico, o sea, desorganizado, desordenado, donde solamente la razón humana puede implantar un principio de orden. En el mundo liberal de estos dos últimos siglos, las organizaciones dejan de reflejar ingenuamente el orden de la naturaleza para utilizar métodos puramente racionales o científicos
o puramente deductivos. Y en vez de basarse, como hace Perón, en la realidad, se basan en razonamientos humanos. Y entonces Perón no cree, escuchen bien esto es una opinión mía, pero Perón no cree en nada de lo anteriormente expresado y hace todo lo contrario. Lo repito porque para mí es muy importante para entender el pensamiento de muchos de los argentinos actuales, impregnados de liberalismo y de neoliberalismo, donde su opinión es lo único valedero, no existe comunidad, todo lo hacen solo, o como decía Cristina los otros días, ¿cómo era? No dependen de nada ni de nadie, bueno, no me sale. Y repito, exagera ese hombre del Renacimiento, exagera el poder de su razón, y al considerarlo ilimitado al poder de la razón, subordina a esa razón todo el orden natural. Por lo tanto, abandona a Dios para creer solamente en sí mismo e interpreta el ordenamiento divino, o sea, la naturaleza, al cosmos, etcétera, etcétera, como algo inorgánico, desordenado, donde solamente la razón humana puede implantar un principio de orden. En el mundo liberal de estos 2 últimos siglos, las organizaciones dejan de reflejar ingenuamente el orden de la naturaleza para utilizar métodos puramente racionales o científicos, puramente deductivos. Y digo que entonces Perón no cree en nada de esto y lo dice de la siguiente manera. El progreso, dice Perón, está precedido por el orden y la organización. Nadie puede dirigir, mandar ni gobernar lo que no está organizado. Nunca he podido concebir el gobierno de lo inorgánico, o sea, de lo desorganizado, de lo corrompido. O sea, no se puede tener un cuerpo corrompido o desorganizado, diríamos, con la mano por un lado, los pies por el otro, etc. Para que una democracia pueda realizar, es previo que se realice a sí misma. La tónica de su realización coincide principalmente en lo organizado, en lo orgánico, dice él. Organizar no presupone solo la materialización de un agrupamiento en organismos y funciones, o sea, en la organización material. Organizar no supone solamente tener ministerio, tener casa de gobierno, incluso tener funcionarios. Impone, en primer término, pensamiento y sentimiento uniforme en el material humano, que es lo decisivo en toda organización, o sea, lo decisivo es la organización espiritual. En otras palabras, la existencia de una doctrina. Lo dice el estratega más grande que hemos tenido en la historia nacional. Agrupar hombres de pensar y sentir antagónicos está contra la organización. En la organización se trata de alcanzar homogeneidad, equilibrio y armonía funcional, lo dice en la revista Mundo Peronista, número 6, en la página 3, porque en las editoriales que él hacía, las editoriales de la revista Mundo Peronista las hacía el mismo Perón. Y por supuesto estaba en la página 3 en el principio. De este texto se deduce claramente que para Perón orgánico y organizado significan lo mismo. En la organización se trata de alcanzar homogeneidad, equilibrio y armonía funcional, propia del organismo humano, del cuerpo humano sano. Homogeneidad, equilibrio y armonía funcional, o sea, armonía en el funcionamiento de todos los órganos. Cualquier órgano nuestro que no funcione bien nos trastoca todo el sistema y nos avisa a través del dolor.
También lo explica una de las condiciones de la organización peronista, que es la organicidad, que significa que los elementos o sistemas integrantes de una organización deben estar tan perfectamente correlacionados que constituyan un órgano o un cuerpo, tomando como ejemplo al cuerpo humano. Los elementos o sistemas integrantes de una organización deben estar perfectamente correlacionados, como está, por ejemplo, nuestros pies con nuestras manos, con el cuerpo, con la cabeza, etcétera, etcétera. El concepto de organicidad cumple con el de unidad, el aspecto de unidad orgánica, que también es una condición de toda organización. El cuerpo tiene muchas partes, pero todas unidas, y se consigue fundándose en la completividad, que es otra característica de las organizaciones. O sea, un cuerpo completo, sin amputaciones, y en el ajuste de sus partes, o sea, todas unidas e integradas al cuerpo. Esto, por supuesto, está en Apuntes de Organización Peronista. Solo se conduce lo organizado y lo adoctrinado, lo dice el general don Juan Domingo. Quiero hacerles comprender, nos dice en Conducción Política, que no se conduce ni lo inorgánico, o sea, lo desorganizado, ni lo anárquico. Se conduce solo lo orgánico, o sea, lo organizado, y lo adoctrinado, lo que tiene una obediencia y una disciplina inteligente y una iniciativa que permite actuar a cada hombre en su propia conducción. O sea, la organización espiritual. Las cualidades que tuvieron los argentinos y argentinas el 17 de octubre de 1945. Quiero hacerles comprender que no se conduce ni lo inorgánico, o sea, lo desorganizado, ni lo anárquico. Se conduce solo lo organizado y lo adoctrinado. Y eso se expresa, o sea, lo que tiene una obediencia y una disciplina inteligente y una iniciativa que permite actuar a cada hombre en su propia conducción. Los compañeros del 17 de octubre tenían una doctrina, una causa, un ideal, y una obediencia a esa doctrina, a esa causa, a ese ideal, y una disciplina inteligente entre ellos, de manera que en un solo día tuvieron la iniciativa, o sea, la personalidad suficiente y la iniciativa para actuar cada hombre en su propia conducción y tomar la decisión y quedarse en la plaza hasta las 11 de la noche hasta que no aparezca el general Perón. ¿Estamos en condiciones hoy de hacer esto? Esto es simple, nos dice el general en Conducción Política. Un conductor, por genial que fuese, no podría llegar a cada uno de los millones de hombres que conduce. Hay una cosa que debe marchar sola, es decir, la doctrina, que pone a todo el mundo a patear para el mismo arco. Lo dice él, es un texto de él. O sea, lo que hace la organización espiritual, que todos pateen para el mismo arco, que todos busquen la misma finalidad. Ya eso le da una dirección a la masa. Luego está la organización, que le da unidad en la ejecución de las cosas, o sea, organización material. Sin esa unidad de concepción, o sea, la organización espiritual, y sin esa unidad de acción, o sea, la organización material, ni el diablo puede conducir, nos dice el general Perón. Es decir, que en la conducción no es suficiente con tener, como algunos creen, un conductor. No, no es suficiente. Y lo hemos entendido y padecido los argentinos. Vamos a seguir insistiendo con texto de general en los aspectos materiales y espirituales de la conducción. ¿Qué es lo más importante para la conducción moderna? Es tener una masa orgánica o organizada, y en lo orgánico, en lo organizado, consideramos dos partes.
La organización espiritual, que es la más importante, porque si ustedes toman 100 individuos que piensan como quieren y los juntan, enseguida se separarán solos. Pero tomen 100 individuos que piensen de la misma manera y no se separarán jamás. Quiero significar que en la organización hay un aspecto espiritual y otro material. Un texto textual, valga la redundancia, un texto textual del general Perón en Conducción Política. Y vamos a seguir insistiendo en el tema, hablando de la doctrina, la teoría y la forma de ejecución, la organización espiritual y material. La falta de doctrina nacional y su solución. Un poco lo dijimos al principio. Sin embargo, todas las dificultades están precisamente en esa falta de doctrina común de los argentinos